Jesús es el Señor del sábado. Sin embargo, los fariseos también observaban el sábado. Incluso desde su punto de vista, más estrictamente que Jesús. Los fariseos guardaban el sábado. ¿Qué les parece la forma en cómo se guarda el sábado hoy? ¿No te parece algo muy parecido a los fariseos? Si ustedes se dan cuenta, en los evangelios Jesús casi no habla mucho del sábado, pero sí dijo, es lícito hacer bien el sábado. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 4. Dice, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Noten bien las palabras de Jesús. Usa la palabra lícito. ¿Qué es algo lícito? ¿Algo que es permitido o no? Pongamos atención. En realidad, yo no veo que Jesús está usando este lenguaje de sí mismo. Está utilizando el lenguaje de ellos, ¿no? Porque eran los fariseos los que enseñaban lo que era lícito o no. Las formas de Dios no son extremistas. Los extremistas son los otros. Los fariseos, quizá tú, quizá yo, pero Jesús no. Ahora, ¿por qué o cuál era el contexto de esta conversación entre Jesús y los legalistas guardadores del sábado? Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte de pie. Pregunta, ¿quiénes iban a determinar si era lícito sanar en sábado o no? ¿Hacia quién especialmente estaba dirigida la pregunta de Jesús? Hacia los fariseos, observadores del sábado. Noten que siempre, en todo momento, el diablo está persiguiendo a Jesús para matarle. Siempre, en todo momento. Marcos capítulo 3, versículo 4, dice aquí. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Salvar la vida o quitarla. Noten que no solamente está hablando de sanar, sino también de quitar o matar, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué estos callaban? Por la sencilla razón de que su respuesta de ellos era, obviamente, que no era lícito hacer eso. Ahora, noten el versículo 5. Entonces, mirándole alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Ven aquí, encontramos la ira de Dios. Recordemos que no es Jesús quien hace las obras, sino el Padre quien hace todo en Jesús. Incluso las palabras que Jesús habla, todo viene del Padre. Por lo tanto, la ira de Dios se manifiesta aún en sábado. Pero vean en qué consiste la ira de Dios. Aquí mismo en el versículo dice, mirándole con enojo, y la siguiente frase da una extensión del significado de lo que está hablando. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, la ira de Dios es la tristeza de Dios por la dureza de nuestros corazones. Pregunto, en medio de su profunda indignación, ¿el Padre qué hizo? Le dijo, extiende tu mano, y la mano fue restaurada. Finalmente, en el versículo 6 nos dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él
para destruirle. Aquí está la gran diferencia entre la ira de Dios y la ira de los hombres. Aquí está la diferencia entre ser un observador del sábado según Jesús y un observador del sábado según los fariseos o la mente carnal. ¿Qué aprendo yo de esto? Lo que yo alcanzo a aprender para mí mismo es que dependiendo si conozco o quiero reconocer a Jesús como Hijo de Dios y Señor del sábado, va a ser mi carácter. Guardar el sábado sin el reconocimiento del Hijo de Dios y Señor del sábado no me garantiza ni la salvación ni estar en la verdad. Fueron observadores del sábado quienes perseguían a Jesús. Fueron los observadores del sábado que literalmente crucificaron a Jesús. Fueron los observadores del sábado que su respuesta era: no era lícito hacer el bien, pero sí deseaban el mal de Jesús, sí deseaban destruirlo. La profeta del Señor, Ellen G. White, en reiteradas ocasiones, y no voy a leer las citas porque son muy dolorosas, señala que nuestros peores perseguidores están dentro de nuestro pueblo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Tienen apariencia de piedad, pueden ser celosos observadores del sábado, pero son quienes nos van a entregar en manos del Estado. Aunque pueden profesar ser observadores del sábado, finalmente no les es difícil ser observadores del domingo, porque tienen precisamente el mismo carácter que ellos. Con todo esto concluimos que el sábado tiene que ver más con el carácter que con solamente días de la semana. Entonces, con esto estoy diciendo que no estoy diciendo que no importa qué día de la semana guardemos, con que tengamos el carácter de Cristo es suficiente. No, estoy queriendo decir exactamente lo contrario. Sin el reconocimiento de Cristo como Señor del sábado, no es posible tener su carácter. Porque el sábado es símbolo del reposo de Dios. ¿Reposar de qué? De nuestras obras. No se refiere únicamente a dejar de trabajar en sábado, o comprar o vender en sábado, sino además a dejar de hacer yo mis propias obras para mi salvación. O sea, cesar de hacer mis obras y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que el Padre moró en Cristo y Cristo reposó, cesó de hacer sus propias obras. Él no hizo nada por sí mismo, el Padre hizo todo en Cristo y Jesús reposó, así como el Padre también reposó al terminar la creación con Cristo. Dios hizo todo bueno en gran manera, o sea, todas nuestras obras, toda nuestra vida ya fueron diseñadas en Cristo. No necesitamos hacer nada por nosotros mismos. Asimismo, como Dios hace las obras en nosotros, también reposa en nosotros. También el sábado es símbolo de redención, pues no hay condenación para los que están en Cristo y Cristo en ellos. Porque sus obras no son suyas, sino que se deleitan en las obras de Dios, en ellos. Porque retiran su pie de hacer su voluntad en días de reposo.